somos alumnos de la carrera de psicología, estamos en octavo cuatrimestre y pues queríamos ver si le podíamos hacer unas preguntas acerca de aspectos psicoanalíticos. Claro, adelante, ¿Sí? con mucho gusto. ¿Nos podría hablar un poquito acerca, tu nombre es Gerardo? Gerardo Díaz. Ok, Gerardo Díaz. Mi nombre es Ángel, mi compañera es... Mucho gusto. Mucho gusto. Y le vamos a preguntar un poquito acerca de, inicialmente, de su formación académica. Adelante. ¿Cuál es su formación o en dónde estuvo estudiando? Bueno, yo soy licenciado en psicología. La formación de licenciatura fue en psicología general. Okay. Como saben, bueno, maneja todos los ámbitos del área de la psicología en donde nos podemos desarrollar, desempeñar. Okay. ¿De acuerdo? Sí. Mi formación fue en el Instituto NET, Okay. una nueva escuela tecnológica. Ajá. ¿De acuerdo? Y en cuestión de estar laborando, ¿en qué instituciones ha estado? Ok, bueno, prácticamente desde el servicio social inicié en el área de DIF. Hay un centro especializado en el área de Catepec. Ajá. Y a nivel de estado también es el único centro especializado en el área de psicología. El centro se llama CAPE, Centro de Atención Psicológica de Catepec. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la formación académica y posteriormente el desempeño laboral ha sido en DIF y bueno, aquí en el centro que es la Clínica Psicoterapéutica Mexicana. Ok, muy bien. Le vamos a preguntar acerca específicamente de técnicas psicoanalíticas, la que usted considere como más importante. Mi compañera Danza va a continuar con la entrevista. Claro. No sé si nos podría como mencionar alguna técnica que sea como más importante en psicoanálisis. De acuerdo. Pues realmente muchos son importantes. La asociación libre podría decirse que es pues, la matriz de todo el proceso. ¿De acuerdo? Como tal es algo que muchos empleamos, no digamos un cognitivo, un gestal, llegan a aplicar esto, ¿no? La base que se podría llamar, pero como tal en un psicoanálisis, bueno, es lo esencial, ¿no? Que se podría manejar la asociación libre, no sé si la conozcan. Sí. Sí, la hemos revisado en clase. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces, su objetivo de la técnica, el por qué y para qué. Ok, bueno, primero se debe ver si el paciente es apto. ¿De acuerdo? Muchos llegan a criticar esta situación porque no cualquiera puede tomar un proceso psicoanalítico. Okay. ¿Por qué es esto? Porque deben ser aptos. De hecho, pasan por ciertos filtros, por decirlo así, en un inicio por una entrevista y unas cuales, bueno, esto sería para probar al paciente si es apto o no para un análisis. Posteriormente se hacen unas primeras sesiones entrevista cara a cara, ¿de acuerdo? Esto con el fin de preparar al paciente para poder pasar al diván, ¿ok? El diván, bueno, es, no sé si lo han visto, este silloncito, ¿no? Reclinado, en el cual el propósito del diván es para que genere una postura apropiada. Dentro de las investigaciones, el diván genera una postura en la cual se puede permitir o facilitar la asociación libre. ¿Ok? Entonces, bueno, pasa estos filtros para después pasar al diván y es donde empieza esta asociación. ¿Qué es esto? El paciente empieza a hablar lo primero que se le venga a la mente. ¿De acuerdo? Se le permite hablar, por eso, bueno, se le debe preparar antes de esto y posteriormente se generan interpretaciones. ¿Ok? En un inicio son muy básicas. ¿Por qué? Porque lo que se le permite al paciente es liberarse. ¿Ok? Poder generar mayor información y de ahí se empiezan a generar las interpretaciones. También se maneja la interpretación de los sueños. Es algo que muchos pacientes vienen con esa intriga o esa curiosidad de la interpretación de sueños. Entonces, bueno, también es una dinámica que se plantea muy básica. ¿Y cuál sería su alcance de la técnica? ¿De la interpretación de los sueños o de la asociación libre? De la asociación libre. Ok, principal objetivo o alcance es indagar más allá, ¿de acuerdo? Un llegar a un insight, ¿ok? ¿Qué es el insight? Es el darse cuenta de, ¿ok? Nosotros llevamos al paciente para que él logre alcanzar el insight. Él mismo va a encontrar esos puntos, va a enlazar con el apoyo del analista para darse cuenta del conflicto que se puede estar suscitando. Bueno, irse remontándose al pasado. Sabemos que la cuestión de las primeras etapas es parte de lo primordial de donde se puede generar un problema. ¿Y cuáles serían como sus limitaciones de esa técnica? Ok, que no todos los pacientes son aptos, ¿de acuerdo? Hay muchos pacientes que, bueno, no se permiten a esta asociación, vienen con una timidez, a veces se viene muy cerrado a un solo problema, ¿de acuerdo? Muchos pacientes lo que buscan actualmente es, este es mi problema y esto es lo que quiero, ¿de acuerdo?
Entonces, es parte de sus limitantes. No todos los pacientes pueden, digamos, entrar dentro de un proceso de análisis y menos poder desempeñar en la asociación libre. ¿Y cuáles serían sus pros y sus contras? Ok, bueno, contras sería más o menos eso, ¿no? Que tiene muchos filtros para que uno pueda llegar a esto. Sus pros, bueno, permite ver el problema más allá de dónde surge. Un proceso más corto, una terapia centrada en el cliente, ¿de acuerdo? Va al objetivo. ¿Qué está pasando? Es esto, se soluciona de manera inmediata, sin indagar más allá. Ok, tengo este problema, pero ¿desde dónde surge? ¿Por qué se genera? No se llega al insight. Simplemente se extingue la conducta, ¿de acuerdo? En otras corrientes. Bueno, dentro del análisis se entiende y se comprende. El paciente viene a descubrirse a sí mismo, a entenderse y a ver desde dónde surge el problema, por qué surge. Y de ahí, bueno, se crea una solución, entendiendo la raíz de este problema. Entonces, bueno, sería una de las grandes ventajas que muchos otros corrientes, por decirlo así, bueno, van directo a la problemática, se extingue la conducta y ahí se acaba el proceso. Características técnicas como elementos físicos o psíquicos que constituyen a la técnica. Pues en sí, bueno, en cuestión física, ¿qué es lo que puedo entender? No sé si estoy en lo correcto. Pues el diván es lo que influye, de la posición lleva como un régimen, el analista va detrás de, ¿ok? No hay un contacto visual. Que en sí, bueno, es algo que nos facilita mucho a nosotros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es muy cansado estar en un proceso frente a frente, ¿ok? Sosteniendo la mirada. Se llegan a dar silencios muy largos, los cuales hay que sostener, y el hecho de estar en un diván, bueno, facilita un poco esta situación. Y en el paciente, a su vez, también es más fácil poder generar esta asociación sin tener un contacto visual, ¿de acuerdo? Se permite, digamos que es como si estuviera él consigo mismo, ¿ok? Abriendo su mente y permitiendo el encontrar todas estas situaciones del pasado. Nos comentaba que no se aplica a todas las personas, ¿no? ¿Qué características o en qué momento se daría cuenta usted que es apto el paciente o no para aplicar la técnica? Ok. ¿Bajo qué criterios en este caso? Principalmente, bueno, ya hay ciertas entrevistas, algunas estructuradas, las cuales se aplican desde un inicio. Principal situación es el motivo de consulta con el que llegue el paciente, ¿ok? No todos los motivos de consulta, bueno, pueden ser tan aptos para el psicoanálisis. Y esto hay que entenderlo, hay que tener esta humildad, por decirlo así, de, bueno, mi corriente no puede trabajar con todo, ¿de acuerdo? También hay una amplitud, entonces, bueno, hay que ver cuál es el motivo de consulta desde un inicio, ver cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere. Bueno, como saben, un análisis dura años, no meses, ¿de acuerdo? 1 año, 2 años, 3 años. Entonces son procesos muy largos en los que el paciente llega con una problemática, quiero solucionarla así, bueno, no se va a generar una situación tan rápida, ¿de acuerdo? No va el objetivo hacia este sentido. Actualmente la mayor población de pacientes son jóvenes canalizados por escuelas. Una escuela, ¿qué es lo que pide? Necesito resultados, necesito que esto salga adelante. Entonces un análisis, por ejemplo, no sería tan apropiado en estos casos. Ah, ok. O sea, en cuestión de análisis no sería aplicado aplicarlo, pero en otras circunstancias, se puede decir más generales, sí. Bueno, ¿nos podría mencionar un poquito acerca del procedimiento de la técnica, en específico de cómo se lleva a cabo la asociación? Ok, bueno, esto ya les decía, es después de los filtros, el paciente pasa al diván, ¿de acuerdo? Ya se trabajó el cómo realizar la asociación, pero bueno, sería su primera asociación como tal dentro del diván. Y bueno, es el permitir que el paciente hable deliberadamente. Hable lo primero, esta es como la palabra que más se ocupa, lo primero que se venga a la mente. Ahí el paciente empieza a indagar una serie de situaciones, una cadena de desenlaces. ¿Okay? Puede empezar desde la mañana, pasó esta situación, y empieza a remontarse una cadena de acontecimientos que en la mayoría de los casos van guiados hacia el pasado. ¿Ok? Únicamente, bueno, es muy común hacer anotaciones para no perder ciertos puntos importantes y de ahí generar una interpretación. La interpretación, bueno, debe tener una connotación de impacto, que eso es lo que motiva a que llegue al insight. Digamos que esa es la dinámica básica, el esqueleto de la asociación libre. Okay. ¿De acuerdo? Y si estoy en lo correcto, entonces se podría decir que es como una especie de acompañamiento sin
sin un contacto directo visual, pero sí estando ahí, que el paciente propio sea el que haga las cosas, por así decirlo, que él solito vaya hilando ideas. Él sí, que vaya deliberando, que vaya soltando, porque es lo espontáneo, ¿de acuerdo? Nosotros todo el tiempo estamos arrojando pequeños rasgos del inconsciente. Bien lo dice Freud, ¿no? Desde el chiste, ¿no? Esta cuestión de la interpretación en los sueños. Muchas palabras, el acting out, ¿de acuerdo? Muchas situaciones van arrojando cosas inconscientes que nosotros no detectamos. El hecho de, bueno, hacerlo en este proceso deliberado, podemos ir nosotros detectando que esa es la tarea, cachar esos digamos, rasgos, esas chispas que salen desde el inconsciente o subconsciente. Ok. ¿Y hay alguna característica de algún grupo específico de edad al que se aplique esta técnica o hay algún rango que salga, por ejemplo, en los niños que no llegue a aplicar o...? Bueno, en los niños sí, obviamente esta situación no aplica, todavía no hay una psique madura para poder desarrollar esto. Okay. Con ellos, bueno, hay diferentes posturas también, ¿de acuerdo? Hay diferentes corrientes dentro del psicoanálisis, algunos manejan la cuestión lacaniana, algunos muy ortodoxos con Freud, algunos los postkleinianos, Klein es, bueno, condescendiente de Freud, ¿de acuerdo? Hay varias, digamos, ramas de las cuales se puede trabajar el psicoanálisis y cada una se trabaja de manera diferente. Muchos analistas no ocupan el diván, entonces, y ocupan la asociación libre. Se puede ir implementando de diferentes maneras dependiendo la corriente que se maneje dentro del psicoanálisis. Entonces, si nos tuviera que decir más o menos aproximadamente qué rangos de edad se aplica y cuáles no, ¿cuáles nos mencionaría? Básicamente a partir de la adolescencia, en este, digamos, periodo de la adolescencia es lo más recomendado. Okay. En cuestión con niños, como saben, se maneja la terapia de juego y bueno, aquí por ejemplo entra Klein, ¿no? Que es una de las buenas dentro de la terapia con niños y es mediante el juego, ¿de acuerdo? Que los niños arrojan de igual manera toda esta situación. Asimilando un poco la asociación libre con un niño sería mediante el juego. ¿De acuerdo? Mediante el juego el niño nos va a ir dando esas, digamos, señales, revelando todas esas situaciones. Pero como tal, como nos mencionaba, la técnica estricta no se aplicaría así en niños, sería ya a partir de adolescentes. Exactamente. Ya tienen una psique como más madura, más desarrollada. Exactamente. Okay. Ya tenían digamos, la situación más apropiada para crear esa conciencia, para poder llegar a ese insight y a la asimilación. Ok. Otra pregunta. ¿Alguna parte o algún paciente o alguna patología específica a la que se pueda aplicar esto o es en general o alguna en la que funcione más, que digamos por ejemplo en una patología, en un trastorno funciona más esta técnica de la asociación libre? Ok, pues en sí más que en alguna patología o sintomatología es cuestión de ver cuál es la necesidad del paciente y qué perfil tiene. Digamos que es como el primer rasgo. Un paciente en cualquier corriente llega y no quiere venir a proceso, normalmente esto pasa con los adolescentes o con los niños, no quiero ir a proceso, están negados, bueno, no va a ser un proceso tan apropiado. De hecho, bueno, es la recomendación, si no viene un paciente por su propia cuenta, mejor se les hace saber a las personas que lo traen que no es lo más apropiado atender, porque él no tiene esa necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, en esta cuestión se asimilaría un poco dentro de todas las áreas y sobre todo, bueno, en el psicoanálisis. Ok, muy bien. Entonces, sería fundamentalmente en esta área que nos menciona, nada más, no aplicaría a ninguna patología específica. Hay ciertas patologías, bueno, donde ya no se puede desempeñar esto, porque pues ya está desfragmentado, ¿no? Una situación como cuáles podrían ser. Una situación en donde esté desfragmentado, díganme algunas, no sé, patologías en donde ya no podrá implementarse esto. Por ejemplo, podría ser la esquizofrenia, en estos casos que no tiene bien, no está del todo en la realidad como tal. Exactamente, ¿ok? Su psique ya está desfragmentada, ¿de acuerdo? Okay. Entonces ya no se podría llevar a este proceso, ¿ok? No puede ir más allá, digamos que debe ser en un punto intermedio, por decirlo así, ¿ok? Que no pase del borde. Ok, muy bien. ¿Y nos podría hacer brevemente un modelamiento a mi compañera o a mí, a cualquiera de los dos, de esta técnica? Ok, bueno, sería algo un poquito más complejo, ¿no? El hecho de desarrollarla ahorita, ¿ok? Pero, bueno, sería básicamente el hecho de, después de indagar, porque, bueno, para llevar a cabo esto se necesita una serie de rasgos de conocimientos, una entrevista inicial para poder desempeñar esto, ¿de acuerdo? Pero, bueno, básicamente se lleva al paciente, les digo, en las primeras entrevistas es esta situación en la cual indagar. Desde motivo de consulta, ¿ok? ¿Qué es lo que lo trae?
qué necesidad tiene, hasta dónde quiere llegar, qué tanto se conoce, puntos abstractos también de la situación, ¿ok? Que podría ser lo básico que se genera en una terapia cara a cara, frente a frente, para posteriormente pasar al diván y a la asociación libre. Pero bueno, se debe estar en un estado de mayor tranquilidad, confianza, etcétera, para poder llegar a este punto. Ok, entonces para hacer modelamientos es tarea, por las circunstancias, es un poquito más complicado. Claro. Y fundamentalmente, por lo que nos menciona, que requeriría usted más información previa, ¿no? Antes de llevar a cabo la asociación libre, exactamente. Okay. Pero bueno, básicamente lo podríamos, digamos, simular. Bueno, en este caso, habemos más, ¿no? Más personas, va a ser un poquito complicado, pero sería bueno. Dime lo primero que se te venga a la mente en este momento, después de todo el antecedente. Ok, se me viene nada más blanco, el color blanco. ¿Por qué el color blanco? Lo vi quizá porque lo veo en el entorno. ¿A qué te recuerda el color blanco? Pues no me recuerda nada en específico, quizá cuestiones más clínicas, no sé, de hospitales, cosas por el estilo. Ok, más o menos sería una situación así. En este caso viene cerrado, ¿de acuerdo? Fue la primera situación blanco. Por color, ¿de acuerdo? Va a una situación en la cual, bueno, vas más enfrascado a no liberar más allá. ¿Ok? Pero bueno, un paciente ya después de trabajar estos filtros, por decirlo así, iría desencadenando toda una serie de acontecimientos, ¿ok? Que serían encadenando. Yo lo que únicamente son intervenciones muy cortas para, digamos, rascar un poquito más, escarbar, guiadas hacia una tendencia en el pasado. ¿De acuerdo? ¿A qué te recuerda el color blanco? ¿Por qué el color blanco? ¿De acuerdo? Sí. Entonces sería básicamente esa la situación, intervenciones muy cortas para después, en algún momento, puede que no se dé en un primer proceso la intervención en cuestión de una interpretación, ¿ok? Pero más allá, bueno, son preguntas breves para aclarar o para indagar un poco más. Ok. Bueno, le vamos a preguntar un poquito, nos mencionó también la interpretación de los sueños. Entonces, también le voy a preguntar un poquito, ¿cuáles son los objetivos que tiene como tal esta técnica? Ok. De igual manera, la interpretación de los sueños nos arroja mucho contenido. De hecho, es algo muy enriquecedor, ¿verdad? En la cual, bueno, desde el inconsciente nos empieza a mandar muchas señales. El inconsciente es como, hey, aquí está pasando algo, y lo manda mediante los sueños. Muchos tienen la creencia que un sueño se puede, como los libritos, ¿no? Que se suelen vender al metro, los cuales, bueno, soñaste con sangre, pasa esto, ¿no? Envidias, tal. Bueno, esto es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente, cada persona tiene problemáticas, pensamientos diferentes, una psique diferente, única e individual, ¿ok? Entonces, de igual manera, para interpretar un sueño se debe tener conocimiento previo a, ¿ok? Para identificar cada acontecimiento del sueño y enlazarlo con el hecho de la vida real, por decirlo así, ¿ok? Esto es algo que, bueno, viene desde los principios, algo muy freudiano, ¿ok? Viene desde la matriz, desde la raíz, en lo cual, bueno, el objetivo es esto, poder indagar y sacar aún mayores resultados desde el inconsciente, ¿ok? Alcances, ¿hasta dónde podría tener ese alcance esta técnica de interpretación? ¿Alcance referente a qué? En cuestión de, quizá de escenarios, o sea, ¿hasta qué punto puede indagar en la historia del paciente este tipo de interpretación de los sueños? Ok, pues puede arrojar muchas situaciones muy drásticas. Okay, se tiende a ver varios sueños en los cuales son repetitivos, mismo escenario, misma circunstancia, algunos datos cambian, ¿ok? No sé si, bueno, creo que a la mayoría nos ha llegado a pasar algún sueño constante en el cual viene. Bueno, nos puede sacar, es como desenterrar una planta con una raíz muy profunda, ¿de acuerdo? Vemos la superficie, pero al sacarla vemos que hay mucho contenido adentro. Un sueño nos puede dar poca información, pero buena, ¿de acuerdo? O demasiada y arraigada muy al pasado, ¿ok? Y lo mismo se busca, que ella pueda entender el sueño, porque, bueno, cada escenario tiene un sentido, ¿de acuerdo? Llega, bueno, en la literatura del psicoanálisis se llegan a hacer muchas interpretaciones de estos sueños. Recuerdo una en donde generan el soñar que se estaba quemando la casa, se estaba quemando una casa, pero generaba el olor al humo, un olor a pan, ¿ok? Cuando se estaba quemando la casa. Algo tan burdo, algo tan, bueno, una casa quemándose, olor a pan, ¿qué nos puede decir eso? Se empieza a hacer esta interpretación, se empieza a indagar sobre esto y da muchísimos resultados de su pasado. Porque desde el olor a pan, ok, en la infancia pasé por una panadería en la cual pasó esta situación, recuerdo ese olor,
y después en otro momento recuerdo una situación en la cual se estaba quemando un bote y yo lo relaciono a la casa, ¿ok? Y de ahí todos los escenarios se pueden empezar a relacionar, ¿de acuerdo? Porque cada uno le da el sentido, ¿ok? A veces no lo entendemos el por qué sueño esto, pero esa es la tarea, llegar a indagar el por qué, descifrar ese sueño y para enfocado en un mismo camino que es el insomnio. Algunos pros y contras que puedan existir en esta técnica. Ok, tiene más pros que contras, nos arroja muchos resultados, es una herramienta un poquito más fácil. Los pacientes, bueno, tienden a, de hecho es una situación que les agrada mucho, el descubrir sus sueños. Un paciente que va elevado o pasa por esos filtros para el psicoanálisis tiene hambre de conocerse, ¿de acuerdo? Todo el tiempo quiere saber más de sí. Yo tiendo a hacer la pregunta, bueno, desde un inicio del proceso, ¿cuánto, el porcentaje del 1 al 100, cuánto te conoces? Muchos tienden a decir un 50, un 80, un 90, más allá del 50, ¿no? Tiende a subir. Después de unas cuantas sesiones del proceso, se repite la misma pregunta y baja una cifra de 30, 20, 40, ¿ok? Y se despierta esa necesidad de conocer más de sí. Entonces, bueno, estos sueños nos ayudan a sacar bastante información si, bueno, se generan de manera adecuada. Entonces, ese, bueno, podría ser el pro que nos da muchos resultados. Contra, algunos no se los esperan, ¿de acuerdo? Algunos nos pueden generar un retroceso dentro del proceso, pero también es parte de, ¿ok? El hecho de descubrir ciertas situaciones quizás reprimidas, también mediante el sueño se puede generar esto, y al destaparlas, bueno, se viene esta situación. Pero más que contra sería también, digamos, un pro, ¿no? Porque es parte del proceso. Ok. Características, elementos psíquicos o físicos que nos puedan mencionar que estén englobados dentro de esta técnica. Ok. Generales. Muchas veces tienden a no recordar al 100% todos los detalles del sueño, simplemente lo esencial, ¿ok? Entonces, bueno, se maneja una situación de relajación, ciertas respiraciones, todo esto para poder empezar a recordar con mayor claridad el sueño. Se empieza, digamos, a trabajar con la persona para que pueda recordar, se permita recordar en un mayor porcentaje el sueño. Bien sabemos que nuestra memoria guarda todos los acontecimientos. Nosotros tendemos a soñar con personas que pensamos no conocer, pero pueden ser personas que en el camino a nuestra casa, a nuestro trabajo, pasaron a un lado de nosotros y mi mente ya captó a esa persona, ¿ok? Entonces, bueno, hay ciertas situaciones, nuestra memoria, digamos, está repleta, el punto es ir como desbloqueándola, podría ocupar esa palabra. Entonces, para eso también se necesita un estado de relajación y de cooperación, sobre todo. ¿Y en qué circunstancias sería adecuado aplicar la técnica? ¿En cuándo aplicarla en cuestión de timing por ejemplo? Bueno, primero teniendo una noción, un antecedente, ¿no? Ya tener una buena noción del caso, ¿ok? Porque el sueño nos puede dar cierta situación o cierto acontecimiento y no lo vamos a poder relacionar porque no sabemos qué pasa con su vida. ¿Qué hechos se suscitaron en el pasado? ¿Qué hechos se suscitaron en su familia, dentro de un familiograma, ¿no? Ver cuáles son las personas que la rodean. Entonces, si no tenemos todo ese contenido del paciente, todo ese expediente, por decirlo así, no podremos generar esta relación. ¿Algún procedimiento que me pueda decir que lleve a cabo esta técnica? Pues como tal, se va desarrollando dependiendo el sueño, la necesidad del paciente, ¿ok? Porque también, bueno, debe ser un sueño en los cuales ellos tengan esa necesidad. O ellos lo comentan desde un inicio, soñé esto, ¿qué está pasando? ¿Ok? Ahí sería como la primera alerta para tomar en cuenta la interpretación de ese sueño. Pero como tal, se va generando a lo largo del proceso, detectamos esta situación y se programa la interpretación de este sueño. Y igual que le preguntaba en el anterior, ¿algún grupo etario o grupo de edad específico en el que entre esta técnica? Aquí puede generarse un poquito a edad más temprana, ¿ok? Obviamente, bueno, con los niños nos va a revelar mucha información, pero como tal llegar a un insight es mucho más difícil con un niño, como digo, no tiene una psique tan madura, pero igual nos puede revelar mucha información si el niño recuerda como tal el sueño. Entonces aquí se va, digamos, adaptando a las necesidades del paciente y a la edad del paciente, pero se puede generar desde una edad más temprana. Un poquito más joven. Ok, ¿algún elemento, alguna patología, como le comentaba, que se aplique más específicamente a esta técnica?
De igual manera, no es como enfrascarlo tanto a una patología, Ajá. ¿de acuerdo? Puede aplicarse en muchas situaciones, ¿ok? Manejando la misma postura, digamos que no sobrepase a, ¿de acuerdo? En una situación en donde ya están desfragmentados, ya no se puede trabajar con Ahí una edad más temprana. sería la única en la que no aplicaría, bueno, Exactamente. en ese rubro, ¿no? Como un rango medio, ¿de acuerdo? Porque bueno, como sabemos no tienen esta noción un paciente caso psiquiátrico, Sí. bueno, no se podía trabajar como tal esta situación, ¿por qué? Porque no permitiera hacer una asociación libre, no tiene esta noción espacio-tiempo, no puede guiar, no hay muchas situaciones necesarias para poder aplicar estas técnicas o el análisis. Ok, aunque sea un poquito rápido, ¿nos podría hacer un modelamiento igual de esta técnica, de la interpretación? Ok, igual, bueno, sería un poquito complicado, yo no podría interpretar al 100 tu sueño, pero bueno, tú me podrás ayudar. ¿Qué te parece si en este caso lo hacemos nosotros? ¿Vale? Ok, dime un sueño que recuerdes. Bueno, tuve uno reciente que fue muy, muy como inquietante para mí. Entonces, o sea, era como, estaba yo en la escuela, en la universidad, y estábamos en clase, pero de repente yo vi a mi exnovio ahí, sentado enfrente, bueno, del lado de la pared. Okay. Pero no le veía la cara, simplemente se veía todo así para abajo, nada más de aquí para abajo, y pues yo sentía como mucha inquietud porque, o sea, supuestamente él como que me quería secuestrar a mí, pero sí, pero era un secuestro, o sea, pero era como un secuestro real, o sea, como algo muy feo. Yo sentía mucha adrenalina así horrible. Entonces yo lo que hacía era, bueno, terminaba la clase y yo me salía, y al momento de salirme era ya como una plaza, o sea, ya no era como la escuela, la estructura ya no era la escuela, ya no era la escuela, era como una plaza. Entonces yo estaba como súper espantada y entonces yo quería correr porque yo no quería que me encontraran. ¿De acuerdo? Y ya fue como que, o sea, después ya no pasó nada, pero todo ese sueño fue como muy angustiante. Hubo mucha carga, por decirlo así. Sí, mucho. Ok, ¿tu novio va en la misma escuela en donde vas tú? No, pero es mi exnovio. Ok, digamos, no hay relación entre tu exnovio y la escuela, por decirlo así. Ok, pero lo pones tú en ese punto. Ok, tú estás llevando a tu exnovio a la escuela, a ese punto. ¿De acuerdo? No se ve el rostro, No. pero a pesar de eso sabes que es tu exnovio. Sí. ¿Cómo lo sabes? Por su cuerpo. ¿De acuerdo? Hay una identificación, huyes de él, Sí. pero a la vez haces a que te secuestre. ¿Ok? Aquí, bueno, hay muchos rasgos que no podría detectar, pero simplemente el ir fragmentando ese sueño y lo más simbólico, que sería, bueno, exnovio, escuela, secuestro, huir. ¿Ok? Terminas en una plaza. ¿Ok? Por ahí, bueno, 5 elementos principales. Ahí se podría llevar al insight desde esta cuestión, ok, ¿por qué quieres que te secuestren este sueño? Porque sabemos que nosotros generamos este sueño. Te está secuestrando. ¿Y por qué te está secuestrando? ¿Por qué él está en la escuela? ¿Qué representa para ti la escuela? ¿Ok? Son muchos simbolismos, no te voy a pedir que los digas ahorita, ¿no? En esta situación, pero son muchos simbolismos que hay que empezar a indagar, a detectar y a relacionar. ¿De acuerdo? Entonces es lo principal que se puede hacer, Okay. Ir fragmentando el sueño, los elementos principales, encontrarles un sentido a esos elementos y generar la relación. Y lo representativo, como nos comentabas, ¿qué representa para la persona? Exactamente, escuela, bueno, como les decía, por eso no podemos ocupar este tipo de libros, ¿de acuerdo? Tan generales y tan burdos, sí. Porque para ti la escuela significa algo, para ti la escuela significa algo y para mí algo muy diferente. Son 3 posturas radicalmente diferentes, ¿ok? Entonces, bueno, por eso una interpretación de un sueño debe ser individual y con la noción y el conocimiento, ¿ok? Algo que cualquiera individualmente puede llevar a cabo. Después de un proceso se generan herramientas, ¿ok? El paciente se alimenta, se nutre, ¿de acuerdo? Entonces tienden a llevar muchas veces a cabo ya ellos mismos la interpretación de sus sueños, analizar cada situación, entender un acting out, ¿ok? O un lapsus linguis, en el momento en el que, ching, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? No fue un accidente, tiene un porqué, y empiezan a generar esta asimilación. Okay. Y por último, ya nada más, tomando en cuenta los recientes acontecimientos de lo del el temblor que hubo hace poco, el terremoto, como tal,
sabemos que el psicoanálisis maneja mecanismos de defensa. Entonces, si tuviéramos que mencionar, por ejemplo, bueno, dos ámbitos. El primero sería estrategias de afrontamiento, pero en este caso, ¿las podría retomar el psicoanálisis y cómo las tomaría el psicoanálisis en este caso? En estos casos de crisis. Ajá. Ok, muy buena tu pregunta. Ahorita se estipula la situación de intervención en crisis, ¿ok? Digamos que aquí se rompe un poco con los paradigmas de cada corriente, generando una sola contribución de intervención en crisis. Dentro de la intervención en crisis, hay ciertos rasgos muy particulares que debemos seguir todos, ¿ok? No puedes llegar a confrontar al paciente porque la situación no lo permite y no es lo más adecuado. ¿Okay? Hay que llegar con ciertos rasgos universales dentro de esta intervención de crisis. Me parece que es CNDH. Hace unos años estuvimos involucrados en un proyecto realizando, digamos, una adaptación de esta intervención en crisis. En Chile tienen un modelo muy bueno, ¿okay? Se han presentado varios acontecimientos allá que han llevado a desarrollar esta situación. Aparte, bueno, ya el psicoanálisis tiene ahorita cierta potencia, por decirlo allá, y se desarrolla esta situación de intervención en crisis. ¿Okay? Acá, bueno, lo que se trataba era hacer una adaptación directamente a la población mexicana. ¿Okay? Pero bueno, yo te podría decir que aquí todos tenemos nuestro estilo, nuestros rasgos, ¿okay? Que obviamente se van a llevar a cabo en esta intervención de crisis, pero lo más prudente sería seguir estos lineamientos generales que marcan digamos, el protocolo de cómo intervenir en situaciones de crisis. ¿Okay? Que sería algo más universal, por decirlo así. O sea, se homologaría en lugar de especificar que el psicoanálisis retome una postura rígida. Sí hay ciertas situaciones, sí hay literatura, sí hay posturas, pero yo vería lo más viable, digamos, quitarnos todas estas, no, es que yo vengo con esta postura y no, yo las puedo más. No vamos enfocados a eso, vamos enfocados a un bien, a que la persona pueda estar estable, ¿ok? Porque tampoco se va a manejar un proceso, tampoco vamos a indagar, no. Lo que buscamos es la estabilidad, quitar esa crisis, ¿ok? Por eso es intervención en crisis, simplemente bajamos niveles de ansiedad que son enormes, ¿ok? Calmamos al paciente, de hecho se genera cuestión de, debe ir informado, el psicólogo que va a ir a apoyar, debe ir informado muy bien de las situaciones y tener redes de apoyo en cuestión de información, porque esas también son herramientas que ayudan a calmar al paciente. ¿Ok? Bueno, a la persona en crisis. La persona en crisis lo que va a querer es respuestas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde estoy? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Ok? Entonces, digamos que es una situación más general en un esqueleto de cómo aplicar una intervención en crisis, dejando a un lado una corriente, una postura. Okay. Y por último, la resiliencia, ¿cómo la retomaría si es que se retoma desde esta forma? O sea, retomándolo desde el punto de vista que le comentaba. Ok. Serían varias posturas. Creo que sería algo muy universal, por decirlo así, y a la vez algo muy particular. Okay. Son ciertas situaciones que quizás en algún momento dependen mucho de cada persona. ¿Okay? Más que de una corriente, más que de una postura, cada uno, te repito, va generando una línea. ¿Okay? Tú puedes encontrar a dos lacanianos, ¿okay? Siguen la misma postura, siguen los mismos lineamientos y cada uno va a tener su estilo diferente. ¿Okay? Entonces podría generar esto muy particular. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Pues no, yo creo que por nuestra parte sería todo. Le agradecemos mucho su tiempo y pues todo el conocimiento que nos aportó en esta entrevista. Ok, el conocimiento fue mutuo, ¿de acuerdo? Aquí también, bueno, me apoyan a mí y espero haber sido de ayuda, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.